experta Ariela Peralta Di Stefano y el experto Rick Brody, quienes han, como ustedes saben, se ha diseminado el día de hoy el informe que se presentará el próximo viernes ante el Consejo en el marco de este periodo de sesiones. Entonces le damos la palabra al presidente del grupo, señor Jan Simón. Buenas noches a todas y a todos. Buenas tardes. En la otra parte del Atlántico nos gustaría agradecer a los medios de comunicación su interés en Nicaragua y muy en particular en nuestro trabajo. Esta es la quinta vez que informamos a la prensa sobre los resultados de nuestro trabajo que hemos aplicado en los últimos 3 años. Nosotros sí nos gustaría decir que estos resultados se basan al día de hoy en un total de más de 1.500 entrevistas y 7.000 documentos. Basándonos en estas investigaciones, podemos concluir hoy que el Estado de Nicaragua y el Partido Sandinista en el poder se han funcionado prácticamente en una máquina unificada de represión. Y esta maquinaria es responsable de las innumerables casos de muertes, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, etcétera, que hemos documentado en los últimos 3 años. Y esta maquinaria afecta a los derechos humanos también a un nivel nacional y transnacional. En nuestro informe que vamos a presentar el viernes al Consejo, examinaremos más de cerca detalles de esa maquinaria responsable de las violaciones dentro y fuera de Nicaragua. Ustedes ya seguramente han tenido la posibilidad de ver los anexos al informe publicado el día de hoy para tener una idea de cómo se dimensiona. Esta maquinaria represiva en las manos del régimen de Nicaragua opera con dos grandes conjuntos de engranajes. Uno, es un amplio aparato de inteligencia. El aparato de inteligencia recopila información, vigila a la población y selecciona los objetivos para la violación de los derechos humanos, de los targets. En resumen, este aparato de inteligencia actúa como los ojos y los oídos del gobierno, que permite tener y mantener el control total sobre el territorio de Nicaragua y sobre su población. Y el segundo conjunto de engranajes consiste en una red de entidades estatales y paraestatales que luego proceden a violar los derechos de los sujetos seleccionados por el aparato de inteligencia. Esto se refiere a los distintos gráficos que ustedes pueden ver en el anexo, que identifican en su título el patrón de violaciones de derechos humanos correspondientes que se analiza en el gráfico. El mando de esta maquinaria en total está diseñado y gestionado para operar como tentáculos, es decir, la estructura de la cadena de mando está diseñada para garantizar el control directo de arriba hacia abajo de varios escalones en todos los niveles operativos que ponen en práctica las violaciones, y el mando de esa maquinaria está diseñado y gestionado para fusionar todo. Es decir, la estructura de la cadena de mando está diseñada para garantizar el control directo eh, y pone en evidencia que es un aparato organizado de poder. No creo que haga falta más explicaciones para establecer que estas violaciones de derechos humanos
de esta maquinaria en manos del régimen en Nicaragua no solo son generalizadas y sistemáticas, sino son sistémicas. Miles de víctimas, muchas de ellas ahora en la diáspora, exigen a la comunidad internacional que prevenga que esta maquinaria continúe violando los derechos humanos de la población nicaragüense, y solo podemos respaldar este clamor y nuevamente llamar la atención sobre nuestras recomendaciones hechas desde el primer informe. Es un llamado a la comunidad internacional que debe actuar urgentemente. Gracias por su atención. Adelante, por favor. Sí, Reed Brody del GREN. Yo voy a hablar un poco de la reforma constitucional que entró en vigor hace apenas una semana y que es la última pieza de la campaña calculada de Daniel Ortega y Rosario Murillo para eliminar cualquier contrapeso y convertir la represión en ley. Una copresidencia hecha a medida de Ortega y Murillo, con la posibilidad de nombrar a sus hijos como vicepresidentes, parece más un decreto monárquico que una constitución. Daniel Ortega, el hombre que una vez luchó contra una dictadura familiar, ha construido y formalizado ahora una dictadura familiar aún más grotesco. Han legalizado de facto su poder absoluto. Ahora los poderes en la nueva constitución, los poderes judiciales, legislativo y el sistema electoral han dejado de ser poderes y son meros órganos subordinados a la presidencia. Ahora los copresidentes tienen autoridad para suspender todos los derechos casi a su antojo, desplegar el ejército como fuerza policial y enviar los llamados policías voluntarias, ya ahora mencionadas en la Constitución, sus agentes encapuchados, que recuerdan tristemente aquellos paramilitares que participaron en la represión en 2018, dejando más de 300 muertos. Entre otras disposiciones, la reforma constitucional elimina la prohibición explícita de la tortura en la Constitución, suprime la prohibición de la censura de la prensa y consagra la retirada de la ciudadanía para aquellos declarados traidores a la patria. Esta nueva Constitución para nosotros marca el golpe de gracia para las libertades y los derechos humanos y el Estado de Derecho en Nicaragua. Nicaragua, como decimos en el informe, se ha convertido en un lugar de vigilancia y de silencio impuesto para quienes permanecen en el país, mientras que aquellos que se atreven a resistir o simplemente son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apatridia y exilio. Y nuestro informe es un llamado urgente a la acción. La comunidad internacional no puede limitarse más a ser testigo. Debe tomar medidas concretas y urgentes, acciones legales, procesos judiciales y sanciones específicas para que el gobierno y los responsables individuales rindan cuentas. Muchas gracias. Ariela, adelante, por favor. Muchas gracias a todos por atender esta conferencia de prensa. Yo me voy a referir a
dos violaciones que en realidad están conectadas con múltiples violaciones a los derechos humanos que son de preocupación del grupo desde el inicio, pero que ha sido un método represivo que se ha utilizado más desde 2023 y 2024. Hasta este informe, y me refiero a las expulsiones, a la imposibilidad de regresar al territorio nicaragüense, a la prohibición de entrar al territorio, lo que limita el derecho a elegir libremente el lugar de residencia y circular en el territorio de un país, y además las personas que fueron desnacionalizadas y cuyos bienes fueron confiscados. Hasta este informe se han documentado 438 expulsiones de nicaragüenses sin el debido proceso legal, que se han llevado a cabo tanto individual como colectivamente. Estas personas a veces son llevadas a la frontera, a veces incluso se les da un dinero y se les hace firmar un documento como que viajan voluntariamente, o se los expulsa por vía aérea directamente por las autoridades, y ahí nosotros en el informe hacemos un raconto de este aparato represivo y cuáles son las instituciones estatales que están involucradas en toda la cadena al proceso de expulsión de las personas, la prohibición de reingreso y la desnacionalización. La información recogida nos indica que el número de personas sin nacionalidad es de aproximadamente 453. Esto es un número que ha sido acreditado por el grupo directa o indirectamente, ya sea a través de entrevistas con las víctimas, los familiares, los abogados, o fuentes abiertas o expedientes cuando ha habido expedientes judiciales que fue en la primera expulsión. La información recogida nos sugiere que el universo de apátridas podría ser mucho más amplio por privaciones de nacionalidad que no han sido informadas a los afectados. O sea, las personas se enteran porque van a renovar un pasaporte o en el exterior quieren sacar algún documento y se encuentran con que sus registros civiles, lo que nosotros conocemos como registros, no existen, no tienen antecedentes y quedan en una situación de apatría de facto, digamos, entre comillas. Esta es una denegación y negligencia sistemática tanto de las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería en Nicaragua como de los consulados de Nicaragua en el mundo. No reciben ninguna orientación de cómo poder registrar y volver a construir una vida en el lugar donde se encuentran fuera del territorio nicaragüense. Nosotros decimos que esto significa una muerte civil. En otras palabras, esta privación de la nacionalidad hace que las personas no existan en el mundo jurídico y no puedan accionar de ninguna manera ni recurrir a ningún recurso efectivo. Encuentran un montón de obstáculos para poder construir su vida en otros lados. Pero también decimos que estas personas sufren una suerte de muerte económica, porque dentro de las 452 personas privadas arbitrariamente de la nacionalidad se han registrado muchos casos de confiscación de cuentas bancarias, pensiones, bienes muebles, inmuebles, acciones, negocios. Y no solo a estas personas, también a las personas expulsadas en el exilio, y también esto es lo que nosotros llamamos también que tiene un efecto de represión o violaciones por extensión, porque esto implica desde el punto de vista económico que muchas personas que dependían de ellas, por ejemplo personas adultas o niños, no puedan recibir la asistencia económica de su propia familia. Tiene implicancias en la reunificación familiar, porque las familias quedan separadas y no tienen la documentación para poder reunirse. Por eso nosotros en las recomendaciones agradecemos a los estados que han facilitado ya sea procesos de asilo, de reasentamiento,
o que han ofrecido la ciudadanía o han otorgado algún tipo de documento necesario, y apelamos a la comunidad internacional, a los estados, que faciliten esta situación para las personas que se encuentran apátridas fuera de Nicaragua. Muchas gracias. Gracias a los tres expertos. Entonces solicitamos por favor que levanten sus manos a través de la herramienta de Zoom. Gracias. En caso de preguntas, si pueden por favor levantar la mano de Zoom para que sea más ordenado. Lucía Pineda, adelante por favor. Buenos días, muchas gracias. Quería que nos ampliaran un poco sobre esta participación, ya que ustedes detallan bastante del ejército en Nicaragua para dar toda esta represión, y cómo se involucraron en la represión y cómo fue toda esa cadena de mando. ¿Alguien de los expertos? ¿Ya? Sí, sí. Mira, tenemos a esas alturas información corroborada, que antes eran solo indicios, de que el ejército participó activamente en la cadena de mando responsable para las ejecuciones extrajudiciales que hemos documentado en nuestros informes. Los nodos principales que ustedes van a ver van desde la cúpula hasta los mandos, algunos mandos medios, podríamos decir, la materia. Lo otro, y no menos importante, es que el ejército también participa en el aparato de inteligencia que hemos proyectado en el primer gráfico que ustedes pueden ver en materia de vigilancia ciudadana de inteligencia, que a su vez converge en el comité de inteligencia. Es decir, el aparato del ejército no solamente es responsable en cuanto a la ejecución de violaciones, muy en particular en materia de ejecuciones extrajudiciales, sino más bien aporta activamente al sistema que procesa la información para la selección de individuos a ser perseguidos. Vamos a profundizar esa información aún más en un, en inglés se dice conference room paper, en un documento de sesión que respaldará la información más aún que la que está resumida el informe corto, que es el que vamos a presentar el viernes ante el Consejo. Eso será más tardar el 1 de abril, es decir, en un mes más o menos. Si yo pudiera agregar, como dice Jan, lo que decimos en el informe es que el comandante en jefe del ejército ordenó directamente la intervención de tropas militares, a pesar de que el ejército lo niega siempre y que no tenía en ese entonces, ahora sí, competencia en seguridad pública. Ponemos que una reunión el 20 de abril de 2018, donde altos mandos militares fueron informados de que enfrentaban a un golpe de Estado, y se leyó un orden presidencial que les dio instrucciones para neutralizar las manifestaciones. También hemos visto que la utilización de armas letales exclusivas para uso militar y el uso de inteligencia militar, pero toda esa, como saben, todo eso fue encubierta. Los soldados del ejército
se vistieron en uniformes policiales o en ropa civil. ¿Cuántos soldados del ejército tienen conocimiento ustedes que participaron en la represión? Eso no lo, ese dato no sé si tenemos. Gracias, Jan. Sí, mire, el número exacto de esto a nivel operativo es en este momento muy difícil de establecer, dado que a nivel operativo tenemos algunas informaciones sobre algunos actores que estarían utilizando algunas técnicas y algunos métodos que son particulares para el ejército, em, es decir, a nivel del que apunta el gatillo, la información todavía es escasa. Eh, pero lo más importante en este momento es que podemos establecer que haya contingentes que han sido movidos del ejército de parte del alto mando del ejército hacia las operaciones que son responsables de las ejecuciones extrajudiciales en la primera fase de la represión, de las 4 fases que hemos identificado en nuestro informe. Ya en las otras fases, el ejército juega un rol, como lo dije al principio, en materia particularmente de inteligencia y es fungible en un sistema en el Comité Nacional de Inteligencia que integra varios nodos que aportan para procesar la información, a ser útil para la selección de blancos de la represión. Gracias, Jan. Vamos, tenemos a José Cardosa y L, si se podía volver a identificar L, pregunté a la entrada y... José. Hola, buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Tengo tres preguntas. La primera es, ¿cuáles son los obstáculos en la implementación de sus recomendaciones que han hecho en informes anteriores, en especial sobre las instituciones financieras internacionales y el apoyo internacional a la sociedad civil? En segundo lugar, quería consultar, en 2023 se extendió el mandato del GREN por 2 años más, hasta el 31 de marzo de este año. ¿Qué se ha dicho sobre la renovación del mandato? Y también quería ampliar lo que mencionan en el informe de los censos que implementa el Ministerio de Salud y sobre las interceptaciones de comunicaciones. ¿Cuántos casos de comunicaciones intervenidas registró el GREN para este informe? Vamos quizás en este orden, primero con los obstáculos. Hemos planteado en cuanto al rol de las instituciones financieras internacionales que tomen en cuenta nuestras conclusiones. En cuanto a al Fondo Monetario Internacional, para ser muy concreto, hemos tenido conocimiento que sí han tomado en cuenta algunas de nuestras conclusiones para poder en particular llegar a conclusiones sobre la situación del Estado de Derecho en Nicaragua. Haría falta integrar más de nuestra información en sus informes
de consulta en el marco del artículo 4 de su estatuto, y estamos pendientes en cualquier mejora que se pueda detectar y hacer en este marco. Vamos a compartir toda la información abierta, oficial que tenemos, como lo hemos hecho en el pasado con el fondo, y esperemos que esto tenga seguimiento. En cuanto al apoyo a la sociedad civil, si bien hubo de parte de varios donantes, hasta hace poco, un apoyo a muchos integrantes de la sociedad civil. Esto ha sido reducido debido a los recortes por parte de la nueva administración de Estados Unidos. Hacemos llamado a la nueva administración de Estados Unidos de revisar las medidas tomadas en cuanto al aporte a la sociedad civil para que haya voces críticas independientes, que todos están fuera del país a estas alturas. No hay posibilidad de crear foro con información fidedigna y crítica sin que haya apoyo tanto a la sociedad civil, a la cual quisiéramos también incluir a la prensa independiente, que tampoco está más presente en el territorio de Nicaragua. Ya en cuanto a la renovación del mandato, es una decisión que se tomará al final de esta 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Suele ser en los últimos 3-4 días del Consejo, que será entre el 4 de abril, y confiamos en que el mandato, dada la situación y las conclusiones a las cuales hemos llegado, será renovado con un voto considerable de los miembros del Consejo. Ya en cuanto al número exacto de las intervenciones telefónicas y interceptaciones, tomen por favor en cuenta que nuestras investigaciones son investigaciones que detectan patrones que son una muestra de un universo de violaciones que podemos observar en este momento. Esto aplica no solamente para el tema de las intercepciones, sino más bien para la gran mayoría, salvo los casos claramente detectados en materia de privación de nacionalidades que son documentados ampliamente. Ni hemos tenido acceso a suficiente información para poder demostrar que la intervención telefónica sea un patrón sistemático para vigilancia de la ciudadanía, y esto es en este momento lo que tenemos. Llamamos a todas las fuentes que puedan aportar aún más información en cuanto a este tipo de violaciones y otras que se acercan a nosotros para ampliar la base de información que tenemos en este momento. Para complementar un poco lo que decía Chan, contestando la pregunta, usted verá en el informe que hay bueno, en la estructura, en la existencia de una estructura de vigilancia e inteligencia que responde a las órdenes del presidente y la vicepresidenta, ahora a partir de la reforma constitucional, copresidentes. Hay toda una estructura muy centralizada donde participan varias instituciones del Estado
y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, entre ellos Telcor también, la agencia, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, y nosotros explicamos su función. En relación, ya extendiendo a su pregunta, pero en relación a amenazas, acoso y vigilancia, el grupo sí ha comprobado que la policía dispone de un centro de información e inteligencia, el cual informa al comisario responsable de la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, y esto se utiliza para obtener información sobre personas opositoras o percibidas como tales, vigilarlas, amenazarlas, acosarlas, tener una vigilancia continua sobre su vida diaria, sus acciones, sus viviendas, etc. Y la Dirección de Información para la Defensa del Ejército tiene acceso ilimitado a este centro. Un poco para darle a usted que sí hay un constante mecanismo de inteligencia e información que comparten la policía y la Dirección de Información para la Defensa. Muchas gracias, Ariela, y a los expertos. Jan, Reed, tenemos una pregunta de Lucía. Ya vamos a ir cerrando en breve, así que por favor levanten sus manos. Teníamos pendiente a Lucía Navas de Expediente. Lucía, adelante, por favor. Muy buenas tardes para ustedes y muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el siguiente paso al haber identificado al último de los últimos eslabones, ¿no?, que estaba pendiente por parte de ustedes en esta gran investigación que están haciendo sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua? Identificaron al ejército, han documentado las pruebas, han identificado a los altos mandos que están cometiendo estos crímenes. ¿Qué pasa ahora? Pues la sociedad civil nicaragüense y los demás, pues sabemos que la comunidad internacional también tiene otras grandes preocupaciones, donde hay otras miles de vidas también en otros países, pero Nicaragua pues está sometida a una brutal dictadura, como ustedes los han identificado. ¿Cuál es el siguiente paso que esperarían ustedes tomar? ¿Han incorporado, digamos, que a Corte Penal Internacional, acusaciones formales contra estos altos mandos militares? Muchas gracias. Nosotros como expertos podemos hacer recomendaciones a la comunidad internacional. No es nuestro rol. Nosotros mismos tomamos estas medidas. Tenemos el mandato de los miembros de Naciones Unidas en facilitar actividades, iniciativas que provengan de sociedad civil y de estados, y nosotros hemos hecho un listado largo de las acciones que deberían tomarse, ya sea en materia de responsabilidad del Estado frente a la Corte Internacional de Justicia, ya sea en cuanto a responsabilidades individuales que puedan tener, y no solo una reacción de sistemas penales, ya sea por medio de la jurisdicción activa de países que tengan víctimas de su nacionalidad, o sea, bajo el principio de jurisdicción universal. La jurisdicción penal argentina ha tomado una iniciativa que ha culminado en una orden de captura internacional, y esperemos que otros estados que tengan suficiente material a su mano, interés, capacidad, tomen estas medidas. Pero seguramente el colega Reed Brody podrá ampliar sobre el tema de la Corte Internacional de Justicia en cuanto al tema. Gracias, Jan. Sí, una de las recomendaciones insistentes es de responsabilizar al Estado de Nicaragua por lo que Ariela nos contó, las desnacionalizaciones. No hay otro país en el mundo que utiliza la privación arbitraria de nacionalidad a los opositores o a las personas percibidas como tal, como lo hace en Nicaragua.
El vicepresidente Sergio Ramírez, desnacionalizado. Los candidatos a la presidencia, desnacionalizado. Antiguos guerrilleros sandinistas, desnacionalizados. La Constitución ahora establece la privación de la nacionalidad por aquellos que están denominados traidores a la patria. Eso es en clara violación de la Convención sobre la reducción de los casos de apatridia. Y una de las recomendaciones, y vamos abogando en eso, es encontrar un estado, un grupo de estados para llevar Nicaragua ante de la Corte Internacional de Justicia. También la Corte podría examinar un caso bajo la Convención contra la Tortura, que hemos documentado a través de los años, una práctica sistemática de tortura en los cárceles nicaragüenses. Pero eso depende de la comunidad internacional. Muchas gracias. Damos la palabra ya para finalizar. La última pregunta, Luis Eduardo Martínez. Adelante, gracias. Hola, buenos días. Quería saber si más allá de la dirigencia nacional han podido ampliar para identificar o individualizar las responsabilidades de las estructuras locales por departamentos o municipios de Nicaragua. Ariela, usted está mute. Perdón, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos, bueno, ustedes lo habrán visto y lo explicaremos con más extensión también en el diálogo interactivo y en otros foros, que hemos hecho todo, este informe se centra en todas las estructuras del aparato estatal, lo que nosotros llamamos como un tentáculo y todas las cadenas, además la cadena de mando, pero cómo funciona y cómo se conectan cada una de esas instituciones estatales y además de instituciones como el Frente Sandinista, bueno, ahora se crearon también la Policía Voluntaria, otras nuevas creaciones y otros grupos que actúan bajo el poder del Estado o con la quiesencia o con el permiso del Estado, que a veces no forman parte de la estructura formal, pero que sí están bajo el mando de esta estructura represiva. También somos muy enfáticos en que la reforma constitucional le ha quitado, le quita, bueno, además de que reduce el Estado de Derecho, finalmente se termina con esta reforma constitucional, o sea, la ponen en términos legales, a lo que prácticamente ya existía, y además van a perder mucha independencia las municipalidades. Y la intervención de los secretarios políticos que hay en las municipalidades, que tienen un fuerte manejo y que se comunican con toda esta estructura de poder de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Sí, nosotros tenemos en nuestro continua investigación y en nuestros archivos, en nuestros folders que alimentamos continuamente ciertas zonas del país y qué pasa en las municipalidades, qué ha pasado en la elección de cargos municipales, qué ha pasado, cómo esos espacios han sido cooptados por secretarios políticos. Para responder a su pregunta, no es que tenemos, usted no va a ver en este reporte identificada cada una de esas situaciones. Sí lo hacemos, sí lo investigamos, sí lo documentamos, y sí, justamente ya con la reforma constitucional, las municipalidades van a perder más independencia de la que habían perdido por cooptación, que ya de hecho se estaba sucediendo en los municipios. No sé si alguno de los expertos quisiera agregar algún mensaje final de cierre, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias nuevamente a los expertos, a los tres. Sabemos que es tarde y ha sido un largo día para todos. Y bueno, gracias a toda la prensa de América Latina que se conectó. Gracias por su trabajo, por acompañarnos un año más. Y ya saben, les hemos pasado el informe, el comunicado de prensa y sobre todo los gráficos que están para su uso, para su disposición.
y esperamos entonces ver sus reportajes, notas y artículos en los próximos días, en las próximas horas al respecto. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Quienes necesiten les vamos a compartir la grabación. Hasta pronto. Bye.